Bueno, hermanos, que el Señor me les guarde grande, rica y maravillosamente. Es una bendición reunirnos una vez más en la presencia del Señor. Cuando nos reunimos, hermanos, es con el principio de ir más allá que aprender. Es decirle al Señor, háblame al corazón. Hoy tengo una necesidad grande de ti. Y tal vez no sé cuál es, Padre, pero quisiera que me hablaras. Quisieras que me ayudaras, Señor, a crecer en ti, a conocerte mejor, a ser más sabio, a poder caminar en santidad. Hoy el mensaje lo vamos a tener de el libro de Números, capítulo 13, verso 16 en adelante. Y se trata de aprender a imitar la fe de otros. Aprendiendo a imitar la fe de otros. Antes de leer el texto, quiero decirles que creer en Dios y tener fe en Dios no es lo mismo. Se lo repito. Creer en Dios y tener fe en Dios no es lo mismo. Números 13, 16, dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, paréntesis. Josué significa Jehová salva. Es la misma raíz del nombre Jesús. O sea, es lo mismo. Josué, Jesús significan lo mismo. Jehová salva. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es estéril, si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ok. Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios hace un pacto con Abraham que su descendencia iba a poseer toda esa tierra, una tierra que fluye leche y miel. La promesa pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, de los 12 empieza a crecer todo un pueblo, 70 es la familia que desciende a Egipto, y en Egipto se multiplican grandemente, maravillosamente, increíblemente, y se transforma en un pueblo numerosísimo. Ahora, ahí en Egipto los vuelven esclavos, los hacen siervos. Dios manda a Moisés a que libere a este grupo de siervos, de esclavos. Y este grupo de siervos y de esclavos empiezan a ser testigos del poder de Dios. Y dijo Dios: se va a convertir el agua en sangre, agua en sangre. Y vienen los piojos y la tierra llena de piojos. Y relámpagos y truenos y no quedó nada. Y que las langostas y se comieron absolutamente todo. Y que el primogénito, etc. Ellos ven el poder de Dios actuando en Egipto. Y ven a Egipto completamente destruido. De hecho, los mismos egipcios los apuran para que se vayan, salgan. Y ellos les dicen: bueno, pero denos algo. Y le dieron todas las riquezas que había en Egipto. El pueblo de Israel se las lleva al desierto. Luego están frente al Mar Rojo y se sienten apremiados porque los egipcios como que recapacitan y quieren volvérselos a traer o quieren hacer una masacre, y el Señor les abre el Mar Rojo. Ellos son testigos, ellos no han hecho nada, solamente son testigos del poder de Dios. Y ellos pasan, el pueblo completo, el Mar Rojo. Y cuando los egipcios quieren pasar, el Mar Rojo se cierra y los ahoga. Y nunca más volvieron a ver ese ejército egipcio porque el Señor lo desapareció. Luego caminan en el desierto. Y a pesar de que el desierto es tan terrible, Dios los cubre con una nube durante el día. Y hay una columna de fuego durante la noche. Y cuando no había agua, el Señor les daba agua. Y cuando no había pan, caía el pan del cielo. Y cuando no había carne, el Señor les dio las codornices. Ellos son testigos del poder de Dios. ¿Cree el pueblo de Israel en Dios? Sí, ¿cómo no va a creer? Ellos creen que Dios es poderoso. Claro, el testimonio está ahí. Pero no tienen fe en Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora Dios quería darles más. Ya los liberé de Egipto, ya no son esclavos, ya no son siervos. Tampoco el desierto es el lugar donde quiero tenerlos. Quiero que coman algo más que maná. Quiero que puedan comer algo más que las codornices. Quiero que entren a una tierra que fluye leche y miel. Quiero que coman uvas y que coman granadas, y todo lo que está allí es para el disfrute del pueblo completo, porque esto yo se lo prometí a Abraham. Ahorita hay otras personas que están ahí, pero ustedes van a llegar y van a poseer la tierra, van a conquistar la tierra. Y el futuro que Dios les tiene es un futuro promisorio, maravilloso. Y el Señor les dice: es tiempo de ir. Y manda a Moisés 10 hombres. 12. Manda a Moisés 12 hombres. A que reconozcan la tierra. Y ellos reconocen la tierra. Y ellos aceptan y dicen: no, esta tierra es formidable. Es una tierra que fluye leche y miel. Y vienen con el racimo cargado entre dos. Es increíble. Este es el fruto de la tierra. Hay higos, hay de todo.
Esto es maravilloso lo que el Señor quiere darnos. Esta es nuestra herencia que vamos a poseer. Es tiempo ya de pasar el desierto. No hay que quedarse más tiempo en el desierto que lo necesario. Pero cuando estos hombres llegan, a pesar de ver que todo lo que Dios había dicho de la tierra que fluye leche y miel es cierto, y a pesar de haber visto todo lo que sucedió en Egipto y todo lo que venía sucediendo en el desierto, ellos dijeron, no podemos. No podemos. No lo intentemos. Ni para qué vamos a ir. Allá hay gigantes. Ante los ojos de ellos, nosotros éramos como nada. Éramos como grillos. No tenemos con qué. No podemos seguir adelante. No faltaba el que decía, devolvámonos a Egipto. Y entonces usted se da cuenta que este pueblo, más que ser un pueblo que murmura, era un pueblo lleno de ¿qué? De miedo. ¿Tenían qué? Miedo. Y cuando una persona tiene miedo, pone excusas, murmura, pone en mal a otras personas y en este caso le están diciendo a Dios mentiroso. Nosotros no podemos. Ahora, 10 murmuraron e hicieron que todo el pueblo murmurara. Todo el pueblo dijo no se puede. Todo el pueblo lloró aquella noche. ¿Para qué nos trajiste acá? Pero dentro de ese pueblo había un hombre llamado Caleb. En el libro de Números dice que Caleb tenía un espíritu diferente, o sea, una actitud diferente. Y ahí está Caleb. Y Caleb dice, haciendo callar al pueblo delante de Moisés, dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué Caleb dice esto? Porque Caleb no solamente cree en Dios, Caleb tiene fe en Dios. ¿Cómo vislumbra usted su futuro, hermano? ¿Cómo vislumbra usted su futuro? ¿Le tiene miedo a lo que viene? ¿Le tiene miedo a lo que va a ocurrir para final de año? ¿Le tiene miedo a lo que pueda pasar el año que viene? Es que en las noticias dicen esto y en las noticias dicen aquello y no sabemos qué es lo que va a pasar. Es capaz que viene el anticristo. ¿Cómo vislumbra usted su futuro? No le digo que si cree en Dios, yo sé que cree en Dios, está aquí. No estaría aquí si no creyera. Pero tiene fe en Él. ¿Usted cree que Dios no va a estar en la tierra que fluye leche y miel? ¿Usted cree que Dios no va a estar cuando haya que enfrentar a los hijos de Anac? ¿Usted cree que Dios no va a estar cuando haya que enfrentarse a esos ejércitos extraños? ¿Usted cree que Dios no le va a ayudar, no le va a fortalecer, no le va a proveer, no le va a sustentar, no le va a dar todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria? ¿En qué Dios cree usted, hermano? ¿En cuál Dios tiene usted puesta su fe? Es que no creo que Dios me pueda ayudar, por eso yo voy a hacer esto. Es que no creo que Dios me pueda ayudar, es que yo voy a hacer aquello. Es que yo, y me convierto en mi propio Dios. Yo. ¿Y sabe cuál es el gran problema de mi relación con Dios? Yo.
El cristiano camina con miedo, le tiene miedo a lo que viene, le tiene miedo a confiar en Dios, le tiene miedo a descansar en sus promesas, tiene miedo absolutamente de su vida, no sabe cómo seguir adelante. Es como los israelitas en el desierto, solamente saben dar vueltas y vueltas para llegar al mismo lugar, una y otra vez pasando por el mismo sitio, cansados de estarlo haciendo, cansados de comerse el maná siempre. Porque tienen miedo de creerle al Señor y seguir adelante. Tienen miedo de descansar en las promesas que Dios tiene para su vida y para mi vida. Me encanta que Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios siempre es presente. Hoy está conmigo, mañana también. Y el otro año también. Y si me muero, yo voy a estar con Él. Pero la relación con Él no se acaba nunca. Porque en Él tengo vida eterna. Y puedo confiar en sus promesas. La iglesia se vuelve fría, aunque venga a conciertos. La iglesia se vuelve fría, aunque vengan las mejores conferencias. Porque nos llenamos de conocimiento, pero no somos capaces de creer. Hay que creer. La tierra fluye leche y miel. Hay que creer. Dios nos tiene aquí con un propósito. ¿Cuál es? Venir los domingos al culto. Y hay que hacerlo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque tenemos que exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, glorificar su nombre, buscar su gloria. Pero estamos con un propósito en esta tierra. No con el propósito de ser egoístas, es con el propósito de poder hacer su voluntad. Y yo no sé cuál es la voluntad de Dios, es que el Señor no me la ha dicho. Sí la dice, y la dice tan clara, tan clara. Y ahí está Josué. Y Josué ve a Caleb. Josué le está aprendiendo a Moisés. Y dice, qué buen hombre es Moisés, qué comunión con Dios tiene Moisés. Y Josué le aprende a Moisés a permanecer en el tabernáculo, estar siempre en la presencia de Dios. Pero ahora mira que hay otro, Caleb. Y Caleb es un hombre valiente, esforzado. Y vea lo que dice el capítulo 14, los primeros versículos ahí del libro de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ya no es Caleb que está hablando solo. Josué
también le está aprendiendo a Caleb. A veces yo me encuentro personajes en las escrituras maravillosos. Y cuando yo me muera, dice el hermano Bernal, yo quiero irme a sentar a conversar con Pablo. Y cuando yo me muera, dice el hermano Juan Carlos, yo quiero conversar con David. Y cuando yo me muera, yo quiero conversar con fulano, sutano y perencejo y mengano. Qué bueno que tenemos toda la eternidad para entrevistarlos a todos. Pero hay una persona que está ahí en las escrituras que para mí es como un testimonio, una persona a imitar, una persona a aprender. Sin esta persona no hubiésemos tenido un Pablo. Es una persona de bajo perfil. Pero qué persona. Y desde chiquillo, yo miro a este hombre y de verdad, yo quiero aprender ese estilo de vida que él tiene, o que él tuvo. Bernabé. Hijo de consolación. Nadie creía en Pablo, la iglesia no quería recibirlo y él agarró a Pablito de la mano y se lo llevó a la iglesia, se los presentó a todos, hizo que todos tuvieran confianza. Luego Pablo se va para el lugar donde era, de Tarso, y necesitaban a alguien en Antioquía que enseñara, y dice Bernabé, yo les consigo el maestro, y va y busca a Pablo y se lo trae para servir en Antioquía. Luego por el Espíritu Santo sale a hacer el primer viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero, Pablo no quería llevar a Marcos porque en el primero los había dejado solos. Pero Bernabé, como tenía el espíritu de Bernabé, ¿qué hizo? Agarró a Marcos, siguió trabajando en la vida de Marcos, animó a Marcos, fortaleció a Marcos y fue a servir a Dios con Marcos. Vaya Pablo, usted puede hacerlo solo, vaya. Pero yo no voy a dejar soldados caídos ahí en el camino. Ese es Bernabé. Ya pasaron los años y un día le dice Pablo, mándeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Si Bernabé no hubiera estado ahí, no hubiese tenido un Marcos útil para el ministerio. Y yo le aprendo a él. Y en esta vida tengo un profesor al cual le aprendo y le sigo aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo de alguien cuando queremos aprender de alguien. Personas que nos hacen ser mejores cristianos. Personas que empiezan a sacar lo mejor de nosotros, o Dios a través de esas personas sacan lo mejor de nosotros. Personas que nos animan, que nos catapultan. Personas que nos ayudan en nuestros miedos, a dejar de tener miedo y confiar en que Dios también puede usar a un chiquillo que estaba detrás de unas ovejas, porque era el pastor de esas ovejas, de una familia pobre de Belén, y que Dios quería tomarlo de ahí para sacarlo y hacerlo rey. Pero como hemos dejado de aprenderle, como hemos dejado de aprenderle a Moisés, como hemos dejado de aprenderle a Caleb, como hemos dejado de aprender, parece que el único que puede enseñarme a mí mismo soy yo. Y es el yo. Yo creo, yo opino, a mí me parece. Y dice un día Pablo, un poco cansado del yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es que si estudio esto, ahí voy a tener yo mi seguridad. Es que si me dedico a aquello, ahí voy a tener mi seguridad. Y el Señor sigue diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué implicaciones tiene ser rebelde contra Dios? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? A esta generación que salió de Egipto, ¿qué le pasó? Ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y qué le pasó a esa generación? Se murieron en el desierto. Solo dos lograron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y los hijos de esta generación incrédula Dios quiere bendecir nuestras vidas como quería bendecir al pueblo de Israel en la tierra prometida. El maná es bueno, pero Dios quiere que comamos pan de cebada y pan de trigo. La codorniz es buena, pero el Señor también quería que comiéramos del rebaño. Disfrutar de todo lo que Dios había hecho. Hay un campo de bendición que siempre ha estado ahí, pero que el creyente salió de la condenación. Es cierto, no va a ir al infierno, pero no deja de estar en el desierto. Préstele atención a lo que dice el Señor para usted y para mí, hermano. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y su justicia. Cristo. Que en Él fuimos justificados. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales usted se empeña y se aflige y se entristece y se quebranta y se duele y llora porque no las tiene, el Señor dice que por consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vienen por añadidura. Escuche, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Escuche. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No pongamos la carreta delante de los bueyes. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor nos tiene con un propósito, hermano. Y lo diríamos tal vez en una frase: no llegue al cielo solo. El propósito suyo no es llegar al cielo solo. Llegue de la mano de su esposa, llegue de la mano de sus hijos, llegue de la mano de un amigo, llegue de la mano de un conocido, llegue de la mano de un desconocido, pero nunca llegue solo, porque si no, usted no cumplió con el propósito. Y para no llegar solo al cielo, el Señor nos da una tarea: no venir a una conferencia dominical. Hay que hacerlo, hay que venir, hay que aprender. No venir a un concierto cristiano, hay que adorar a Dios. Es prepararnos, capacitarnos para ir y hacer. Ir y hacer. ¿Por qué tenemos un Josué? Porque un Moisés trabajó en la vida de un Josué. Porque un Caleb fue importante para la vida de un Josué. En eso se centra. En eso se centra. Hermano, es que no tengo tiempo de servir a Dios.
Estaríamos como los israelitas en el desierto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto muriéramos. Porque si usted dice, no tengo tiempo de servir a Dios, Dios le va a acomodar su vida de tal manera que le va a sobrar el tiempo. Es que mi trabajo me es imposible servir a Dios. Y llega usted mañana y le dice, reestructuración, está sin trabajo. Es que mi empresa, y llega a la municipalidad y se la cierra porque van a hacer no sé qué. Y de un momento a otro dice, tan ocupado que estaba y ahora Dios me mostró que el tiempo era de Él. Y a veces Dios tiene que permitir terremotos en nuestra vida que nos ubiquen, que nos ordenen y que nos pongan en el camino que es Jesucristo para hacer la voluntad de Él en esta tierra. Pero ninguno que sirve a Dios lo hace en balde, recuerden. Nadie prende las luces del templo en balde. Siempre va a tener una recompensa del Señor. Nunca puede haber una persona que sirva a Dios que Dios no bendiga. Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, nos enseñaba el hermano Andrés, el texto en la primera parte. Y no hay nadie, dice el Señor, que haya dejado padre, madre, hijos o hijas por mí y que no tenga en este tiempo más y en el futuro la vida eterna. No servimos a un Dios mezquino, no servimos a un Dios mentiroso, no servimos a un Dios que no cumpla con su palabra, servimos a un Dios que es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso hay que despertarse, dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No se entretenga dentro de cosas religiosas, pensando que con eso está sirviendo a Dios. Porque el llamado a Dios es impactar la vida de otra persona. El llamado que Dios nos está haciendo es poder ser testimonio para otra persona, es poder ser luz para otra persona. Hay muchas cosas que hacer dentro de una iglesia, hay muchas cosas que hacer en un culto. Pero ninguna de esas reemplaza el llamado de ir a ser discípulos. Ninguna. Es que yo no sé. ¿Sabe cómo se quita la ignorancia? Aprendiendo. Es hora de aprender. Es hora de establecer prioridades. ¿Quién es lo más importante en mi vida? Y les recuerdo el texto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo hay que hacer más que orar. Hay que discipular. Hay que compartir. ¿Y cuántos dentro del pueblo de Dios están llamados a hacer esto? Todos. Llega la hora, hermanos, en la vida que hay que tomar decisiones de obediencia para bendición mía y de mi familia.
antes de que Dios permita un terremoto que ordene sus prioridades. Y después no se moleste con Dios. Después no se enoje con Dios. Porque el llamado que tenemos de Dios está muy claro. Y tenemos que obedecer. Por eso no es lo mismo creer en Dios que tenerle fe al Señor. Y cuando yo le tengo fe al Señor, obedezco. Y confío en que sus promesas se van a cumplir en favor de mi vida. Amado Padre, gracias por este tiempo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el pueblo reunido, Padre, esta mañana. Te pedimos por los que no estuvieron, Señor, dale salud, fortaleza donde estén. Si están enfermos, Padre, rogamos sanidad para ellos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que seamos una iglesia obediente. Una iglesia que no solamente escuche tu voz llamando, sino una iglesia que camine en obediencia para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Y amén. Amén.